Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? El día de hoy vamos a continuar con la experiencia 5 y vamos a desarrollar la actividad número 4. Vamos a tratar sobre los gráficos estadísticos y la media aritmética. Empecemos. El título de esta actividad número 4 es Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Nuestro propósito es: elaboramos gráficos estadísticos para datos agrupados a partir de las tablas de frecuencias y hallamos la media aritmética para formular conclusiones sobre la discriminación en nuestra comunidad. La competencia que vamos a desarrollar continúa siendo resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Representamos con gráficos estadísticos las características de la población de nuestro estudio. Recordemos, en el anterior video hemos realizado las tablas de frecuencia. Una vez concluida su elaboración, las vamos a representar con gráficos estadísticos. Pero vamos a recordar, para la representación gráfica de datos no agrupados, por ejemplo, ¿recuerdan esta pregunta? ¿Alguna vez sintieron discriminación? Para esta pregunta hemos elaborado su tabla de frecuencia, ¿verdad? Entonces, para este tipo de pregunta, tenemos ciertos gráficos que lo van a representar. Recuerda que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información en forma sencilla, clara y precisa. Para datos no agrupados, como este, los gráficos sugeridos son el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Puede ser diagrama de sector circular, ¿sí? Más conocido como la torta. Por ejemplo, en este caso es un diagrama de barras. Puede ser de manera horizontal o de manera vertical. Para realizar este gráfico solo hemos utilizado esta columna, sí, no, y hemos utilizado esta columna, la frecuencia absoluta, sí, 18 y 46, 18 y 46. Para el siguiente diagrama de sector circular, se sintieron discriminados, utilizamos esta columna de la frecuencia porcentual, mediante el gráfico el porcentaje que abarca en este caso las respuestas. O sea, las 18 personas que dijeron sí representan el 28% y las demás personas que dijeron no representan el 72%. Entonces tenemos ambos diagramas para poder graficar nuestras tablas de las preguntas cualitativas. Continuamos entonces con la representación gráfica para datos agrupados. Cuando dice datos agrupados se refiere a este tipo de tablas, ¿ya? Cuando tenemos acá en intervalos, marcas de clase, se puede decir que están de forma agrupada, ¿sí? Podemos decirlo así, ¿no? Entonces de esa manera nos recordamos que cuando son datos agrupados. Ahora, vamos a responder esas preguntas. ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? En este caso, esta es nuestra variable, la edad, ¿verdad?, que hemos obtenido en nuestras encuestas. La respuesta es el histograma y el polígono de frecuencia son los gráficos más pertinentes, ¿ya? Segunda pregunta, ¿qué es un histograma y cómo se elabora? Pues un histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Vamos a ver cómo se realiza el histograma. Por ejemplo, vamos a realizar el histograma de esta tabla 2. Ahora, esta tabla 2, se van a dar cuenta, no es la misma. Ha variado algunos datos, ¿no?, en el ejemplo de la actividad del ministerio. Pero yo estoy considerando la misma tabla que hicimos en el video anterior, con los mismos datos, ¿sí? Con esos mismos datos, ¿cómo se realiza el histograma? Tomen en cuenta, por favor, lo que voy a explicar. Para graficar el histograma en nuestro cuaderno cuadriculado es mucho mejor. Tenemos que poner el título, ¿ya? Personas encuestadas según edad. En este caso ese es el título. ¿Por qué? ¿Qué son estos datos en sí? Son las edades. ¿De quién? De las personas encuestadas. Ya está. Ahora vamos a graficar esta recta horizontal, que es el eje de las abscisas, y vamos a graficar esta recta vertical, que viene a ser el eje Y, eje de las ordenadas, ¿ya? No se olviden estos dos nombres. A veces no les dicen eje Y, sino el eje de las ordenadas o abscisas. Ahora,
En la parte del eje X, en la parte horizontal, vamos a considerar las edades. Esta parte de aquí, de los intervalos, vienen a ser las edades, ¿verdad? Eso vamos a considerar para ubicarlo en este eje horizontal. Miremos, tenemos 12, 19, 12 y 19, del 19 al 26. No vamos a repetir otro 19 porque es el mismo, ¿verdad? 19 al 26, 26 del 33, del 33 al 40, o sea, 33, 40, 47. 33, 40, 47 y vamos a ubicar a una misma distancia. Si vamos a considerar 3 cuadraditos, por favor, 3 a todo. Si consideramos 4, 4 de separación a cada uno. Ahora, una vez que hemos ubicado estos números que vienen a ser los intervalos y las edades, tenemos que saber qué son estos números, ¿verdad? Son las edades de nuestras personas encuestadas. Vamos a ubicar los números en este eje vertical, que es el eje Y. Y aquí vamos a poner la cantidad de personas que han tenido estas edades. ¿Dónde sacamos la cantidad de personas? Pues lo sacamos de aquí, de la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Para realizar un histograma solo necesito tener los intervalos o clases y la frecuencia absoluta. De estas dos columnas obtenemos la información. Ahora, primero aquí, miremos, ¿qué número es el mayor? 19. Entonces tenemos que escribir hasta el número 19 o 20 puede ser, ¿ya? Puedo hacerlo de uno en uno, 1, 2, 3, 4. Si tengo los cuadraditos suficientes, pues hago hasta el 19. Pero si no tenemos el espacio suficiente, podemos numerar de 2 en 2, podemos numerar de 3 en 3, de 4 en 4. Depende a la cantidad de espacio que tengan ustedes disponibles. En este caso vamos a numerar no de 1 en 1, sino de 2 en 2, ¿ya? Aquí sí vamos a considerar cada cuadradito como una unidad, ¿ya? Entonces ponemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, muy bien, hasta 20. Como máximo 20. Ahora pueden hacerlo de 5 en 5, si en caso no hay mucho espacio, pero siempre manteniendo la misma distancia, ¿ya? Eso también es muy importante. Una vez que tenemos, vamos a relacionar. 19 personas tienen de 12 a 19 años. De 12 a 19 años tienen 19 personas y graficamos nuestra columna hasta el número 19. Muy bien, 6 personas tienen de 19 a 26. De 19 a 26, 6 personas. Aquí está 6, entonces ubico mi barra. Ahora de 26 a 33, miren, esas columnas nacen en el mismo número hasta el siguiente en todo este intervalo. Ahora aquí se grafica la columna desde el mismo 19, repasando prácticamente esa línea, hasta el 26. Esto es muy diferente que el gráfico de barras. En el gráfico de barras hay un espacio entre ambas, ¿verdad? Pero aquí no. Ya cuando está pegadito se llama histograma. Y seguimos. De 26 a 33 son 9 personas. Aquí está. De 33 a 40 también son 9 personas. De 40 a 47 son 7 personas. De 47 a 54 son 5. Y de 54 a 61 son 9 personas. Y así nos queda nuestro histograma. Ahora, ¿qué muestra el histograma? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de la distribución. ¿Para qué tipo de variables se usa? Pues hemos visto que es adecuada para representar variables continuas. También se puede usar para variables discretas, es decir, mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica. Solo vamos a poder utilizar este histograma cuando nuestra variable sean números. Entonces, una vez que hemos graficado nuestro histograma, continuamos. Continuamos ahora con el polígono de frecuencias. Ahora, este polígono de frecuencias son la unión de varios segmentos, ya de líneas. Se puede graficar también en el mismo histograma que hemos realizado, o sea, dos gráficos en uno, histograma y polígono al mismo tiempo. Pero para su mejor orden o para mejor entendimiento en qué consiste este polígono, vamos a graficarlo aparte. Ahora, ¿qué es un polígono de frecuencias? ¿Y cuáles son sus características? Es una línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base. Esta es la base, cara opuesta es esto, punto medio, ahí por ejemplo, ¿ya? Punto medio, y así. El origen y el final de la línea es en el eje
aquí. Tiene que empezar desde aquí abajo, subir y tiene que terminar aquí abajo otra vez, ¿ya? Con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva. Entonces vamos a ubicar los puntos medios. Estos son los puntos medios que tiene este histograma. Pero dice, unir los puntos medios o marcas de clase. ¿Dónde está la marca de clase? Marcas de clase se encuentra aquí, en esta columna. O sea, utilizaremos esta información. Y vamos a ubicar estos datos. ¿Dónde? En la parte de aquí abajo. De la misma manera como en edad. Recuerdan que en el histograma hemos trabajado con los intervalos, pues ahora trabajamos con su promedio, porque de 12 y 19 su promedio era 15,5, es la marca de clase. Entonces ponemos 15,5, 22,5, 29, 36, miren, y ubicamos aquí las marcas de clase. He agregado una marca más para que la línea termine ahí, y también tenemos que agregar una adelante, ¿ya? Ahora procedemos a unir las líneas y donde empieza aquí y donde termina aquí. Mantenemos la misma distancia que hemos estado llevando. Ya, entonces estas líneas, miren, estas líneas quebradas, las líneas rojas, viene a ser el polígono de frecuencia. ¿Qué características tiene este polígono? Es una línea que une los puntos medios de la distribución de los puntajes del histograma. Puntos medios se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. En forma conjunta significa que sobre el gráfico del histograma podemos realizar este gráfico del polígono de frecuencia, si es conjunta o independiente. En este caso hemos hecho de manera independiente aparte, ¿sí? Considerando los puntos de las marcas de clase. Representa curvas de crecimiento y desarrollo como signos vitales y puntajes. ¿Se recuerdan signos vitales? Ya. El polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia 0. Se puede graficar también con la columna de la frecuencia relativa para ver dónde hay más porcentaje. Se puede realizar también con la frecuencia relativa acumulada, va a ir de menor a mayor. Ese tipo de gráficos que suben, están hechas de la columna de la frecuencia relativa acumulada o de la frecuencia absoluta acumulada. En esta ocasión solo estamos considerando el gráfico a partir de la columna de frecuencia absoluta. Vamos a leer e interpretar nuestros gráficos estadísticos. Recuerda que para realizar la interpretación consideramos la información que muestra los tres, la tabla, el histograma y el polígono para poder dar nuestras interpretaciones. Una de las interpretaciones puede ser: la mayor acumulación de personas la encontramos en la primera clase, porque eso lo podemos ver acá, ¿no? Es la columna más grande, con 19 personas, es decir, 30%. Ese 30% hemos sacado de esta tabla, aquí está. 30% de los encuestados que tienen igual o mayor que 12 años. ¿Sí? 12 años, pero menor que 19 años, como se observa en el histograma. Ahora para la siguiente interpretación, solo 6 personas que representa el 9%, ¿de dónde sacamos 9? De la tabla, ¿sí? 6 personas, en la parte de aquí abajo. Tiene 46 a 47 años a más, pero menos de 54 años. Y por último, considerando que estas tres columnas miden igual, miren, llegan al mismo punto, las tres, podemos escribir. Asimismo, el histograma nos muestra con bastante claridad que hay tres clases que acumulan la misma cantidad de personas, 1, 2, 3. Es decir, que cada clase se considera a esto, ¿sí? O intervalos. Cada clase considera a 9 personas o al 14% total de encuestados. ¿De dónde saco 14? De la tabla. Aquí también está el número 14. A saber, si hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menos de 33. De 26 menos de 33, otras 9 personas que tienen de 33 o más, pero menos de 40 años, menos de 40. Y aquí también se puede escribir de otra manera. 18 personas que tienen de 26 o más años, pero menores que 40 años. Puede ser juntos, ¿verdad? Y por último, esta columna. 9 personas tienen desde 54 años hasta 61 años,
de edad. Ahora, ¿qué información brinda el histograma? Pues esta es la información que brinda el histograma. Bueno, en pocas palabras, se puede obtener varias interpretaciones que se pueden visualizar mejor en la tabla de frecuencias. Los datos relevantes, ¿no? Por ejemplo, mayor cantidad se puede ver mejor en un histograma porque está más elevado la columna, menor también. ¿Y qué representa la línea del polígono de frecuencias? Pues como hemos visto son segmentos que unen las marcas de clase y permiten visualizar mejor las frecuencias, ¿no? Porque también estamos considerando la frecuencia, permite visualizar mejor. Y por último, podemos plantear las siguientes conclusiones. En este caso, como la tabla está hablando solo de las edades de las personas encuestadas, entonces nuestras conclusiones tienen que estar referidas a este título. Por eso ponemos la siguiente conclusión. La mayor cantidad, miren, mayor cantidad de personas encuestadas tienen entre 12 años o más, pero menos de 19 años de edad. ¿Ya? Estamos hablando de las personas encuestadas. Nada más, o sea, relacionado al tema. En pocas palabras y conciso. No tan numérico como en la anterior interpretación. La siguiente podría ser, la menor cantidad de personas encuestadas son de 47 a 53 años de edad. Ya está. O hay 18 personas, aquí miren, los dos juntos, de frente, ya no como la anterior interpretación, sino de frente. Hay 18 personas encuestadas que tienen de 26 hasta 39 años de edad. Ahora, con la información que hemos obtenido, con esta información y también con las demás preguntas de la encuesta, nos podemos guiar y analizar mejor sobre la discriminación en la comunidad. ¿Sí? Para responder estas preguntas debes tener en cuenta esta tabla y la tabla sobre las personas que sí fueron discriminadas. Cuántas sí, cuántas no y de qué edades son. Entonces tú identificas eso para poder responder esta pregunta, ¿no? ¿Entre qué edades se encuentran las personas que fueron más discriminadas? También podemos responder por qué las personas de unas determinadas edades son más discriminadas que otras. Ahora, ¿qué personas serán más discriminadas? ¿Las de mayor edad o las de menor edad? También de esa manera podemos identificar según nuestras anteriores encuestas. Por eso, según las preguntas que hemos realizado en nuestra encuesta, se puede obtener más información relacionando las edades con los que fueron discriminados, con los motivos de discriminación, para comparar. Y así podemos obtener mejores conclusiones, o sea, mucho más enfocadas al tema de discriminación. Vamos a continuar, vamos a utilizar medidas estadísticas para interpretar la información de nuestro estudio. Tenemos varias medidas, pero en este caso vamos a estudiar la media o media aritmética. Miren, tiene tres nombres: media, media aritmética y conocido como promedio. O sea, más les van a preguntar por media para hacerles confundir, pero en realidad es el promedio. La media o media aritmética se simboliza con una X y con una línea encima, ¿sí? Recuerden que es el promedio. Ahora, tenemos que saber qué es la media. Es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel, o sea que sirve como un punto de equilibrio. Recuerden ustedes el promedio, como hallan el promedio de sus notas, ¿verdad? Sirve como un punto de equilibrio de datos y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. Para calcular la media se utilizan las siguientes fórmulas o expresiones matemáticas. Si solo son pocos datos que tenemos, en este caso supongamos que solo hemos encuestado a 10 personas. De las 10 personas pues sumamos las edades y dividimos entre 10 porque son 10 personas. Y calculamos rápidamente este promedio. Pero, como en nuestro caso hemos realizado una encuesta de 60 personas, por eso se han agrupado, ¿verdad? En intervalos. Por eso esta fórmula se utiliza para datos agrupados. Y en un momento vamos a ver qué simboliza o qué significan estos símbolos. Ya, recuerden que la media solo se usa para variables cuantitativas, ¿sí? Solo cuando hay números, pues, para hallar el promedio. No se puede calcular la media para las variables cualitativas. Por ejemplo, las siguientes. Para estas variables de motivo de discriminación, género, no podemos calcular la media ni el promedio. Por eso vamos a calcular solo la media para la siguiente tabla. La media aritmética se puede calcular solo para variables cuantitativas. Por ejemplo, en la tabla que hemos realizado según la edad, con estos datos sí se puede realizar el promedio.
pero tenemos que graficar una columna más. Miren, de la tabla número 2 que hemos realizado, solo utilizamos clases, o sea, los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, esas 3 columnas. Y agregamos una columna más. En esta columna vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Pues miren la fórmula. En la fórmula tenemos xi por fi. ¿Quién es xi? Miren, xi, acá está fi. Entonces, xi por fi viene a ser la marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Ya? Frecuencia absoluta. Y ahora, ¿por qué me dice ii? Miren, si tienen las mismas letras ii, significa que va desde 1. ¿Dónde es x sub 1 y f sub 1? Pues x sub 1 y f sub 1 es esta primera fila. Segunda fila es x sub 2, este es x sub 2 y f sub 2. Recuerden que x sub simboliza a toda esta columna. Este es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6 y x sub 7. Tenemos 7 valores. De la igual manera en la frecuencia absoluta. Pero se tiene que multiplicar las que son iguales. O sea, x sub 1 por f sub 1. 15,5 por 19. ¿Eso dónde lo anotamos? Aquí. Y la respuesta es 294,5. De la misma manera hacemos en la siguiente fila. Multiplicamos. ¿Qué cosa? X sub 2 por f sub 2, porque dice y tienen que ser iguales. Tenemos que multiplicar entonces 22,5 por 6. Y ponemos la respuesta aquí. ¿Ya? 135. Y hacemos lo mismo con x sub 3, f sub 3, x sub 4, f sub 4. Multiplicamos, en todo caso, la marca de clase y la frecuencia absoluta y ponemos sus respuestas. Muy bien, una vez que tenemos ya este producto, ¿qué dice? Este símbolo significa sumatoria, o sea que vamos a sumar todos los resultados. Ahora, sumamos entonces 294,5 más 335 más todos estos valores que me han resultado y lo dividimos, que dice, entre n. ¿Qué viene a ser n? N, la cantidad de datos, que es 64. La sumatoria me sale 2098. Entonces pongo eso. El promedio es igual 2098 entre 64. Me sale aquí en la división número decimal. Pero para no mencionar con decimales los años, entonces tenemos que redondear. Vamos a redondear solo hasta el número entero, o sea, hasta aquí, hasta la coma. Si el número que continúa en este caso es el 7, es mayor que 5 o 5, pues se redondea a 33, este valor, ¿no? El 2. Pero si es menor, se mantiene ahí. Entonces, en este caso, como es mayor que 5, lo dejamos en 33. Y entonces, ¿cuánto es la media? Entonces, la media promedio en ese conjunto de datos es 33. Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 33 años o en el promedio de las edades de las 64 personas encuestadas es de 33 años. Son dos posibles respuestas, ¿no? Y de esta manera estamos hallando la media aritmética para la tabla número 2, para datos agrupados. De la misma manera ustedes tienen que hacer según la tabla que han hecho. Entonces estamos terminando. De esta manera, jóvenes, nos despedimos. Puedan realizar correctamente. Este es un trabajo individual, el realizar el promedio de sus tablas. Espero que hayan podido encuestar, organizar los gráficos y las tablas para poder dar bonitas interpretaciones sobre esta investigación que cada uno ha realizado. Muy bien, nos estamos despidiendo y un feliz aniversario a nuestras 3 ciudades de nuestro querido Perú. Un saludo a todos, Dios los bendiga.